Pues me llamo Laura Martínez Sarti, estudié licenciatura química y un máster en nanociencia y nanotecnología, y luego hice el doctorado en nanotecnología aquí en el Instituto de Ciencia Molecular. Finalicé los estudios de doctorado hace como menos de un mes y ahora actualmente estoy con una plaza de postdoc en el mismo instituto. Yo trabajo en el grupo de Henk Bolling, que trabaja en electrónica molecular y se dedica pues a conseguir materiales y dispositivos que sirvan para células solares y para dispositivos emisores de luz. Entonces, yo en concreto trabajo en dispositivos emisores de luz, trabajo en las nanopartículas de perovskita, que al tener un tamaño muy reducido hace que las cargas estén más confinadas y entonces sea un material más eficiente incluso que el material a granel. Y por eso es importante investigar en dispositivos emisores de luz, que son los LEDs que conocemos, en materiales que sean más eficientes, porque se gasta mucho la energía que se necesita para unas luces que no son eficientes, la producción de esa energía emite mucho CO2 a la atmósfera. Entonces, cuanto más eficiente sea un material, pues más se puede aplicar a bombillas para displays o para iluminación, y entonces tener unos sistemas que den más luz consumiendo menos energía. Yo estaba haciendo, después cuando acabé la licenciatura, estaba intentando buscar trabajo de diferentes cosas. En principio mi idea era más seguir por la docencia y al final encontré una plaza de técnico de laboratorio, lo que en principio iba a ser de técnico de laboratorio, y haciendo la entrevista, pues mi jefe actual, el que me entrevistó, dijo que estaba más buscando una persona para hacer el doctorado y todo eso, y que podía probar, y él podía probar también a ver cómo funcionaba yo en el laboratorio. Y al final a mí me gustó mucho el tema, supongo que a él también le pareció que trabajaba, que podía ser apta para hacerlo, y entonces empecé haciendo el doctorado. Pues realmente yo creía que me iba a gustar menos de lo que luego me gustó, porque en principio pues yo lo veía un mundo pues muy competitivo, y realmente es un mundo muy competitivo, pero también sabiendo lo que tienes que hacer. Hay mucha gente que investiga pues, por el afán de tener más publicaciones, tener más méritos. Sin embargo, la ciencia no es eso, es investigar para tener progresos y poder también utilizar ese progreso para aplicaciones futuras. Y luego sí que me gustó, sí que te mueves en un ambiente además que no es como parece cuando te imaginas de pequeño los investigadores que son, no sé, muchas palabras, como unos frikis, solo están en su tema, y realmente somos gente totalmente normal, que muy risueña. Muchas veces te encuentras con gente muy buena en su trabajo, que colabora muy bien en grupo, y además se aprende muchísimas más cosas en el doctorado de solo ciencia. Aprendes a trabajar en grupo, aprendes a desarrollar tus propias ideas, aprendes a escribir y desarrollar tus proyectos, realmente a organizarte tú mismo, a liderar otros proyectos también en muchos casos, y a ser capaz de redactar, por ejemplo, un trabajo científico con todos sus detalles experimentales y científicos, y argumentarlo, porque al final tienes que defender también esas ideas. Yo creo que es importante divulgar lo que estamos haciendo, porque si no, al final los resultados no sirven de nada. Tú los publicas y si no eres capaz de divulgarlos, realmente se queda en eso, una publicación que no va a leer mucha gente. También es importante hacer llegar ese conocimiento al público en general, no solo para que vean las posibles aplicaciones de lo que tú estás haciendo, sino también para que conozcan la importancia de esa investigación. Porque al fin y al cabo las pequeñas cosas que nosotros estamos consiguiendo aquí a pequeña escala luego van a servir para mejorar el día a día que nosotros tenemos, van a servir para, por ejemplo, en el caso concreto de las perovskitas, de materiales más eficientes para emisores de luz, pueden servir para eso, para conseguir menos contaminación de sistemas emisores de luz, como son, por ejemplo, los LEDs, que son más eficientes que las bombillas incandescentes o las halógenas que usábamos antes. Ya no se calientan, se pueden tocar, son más resistentes a diferentes condiciones. Entonces es muy importante también que sepan la importancia de la investigación.